La fría niebla de la mañana aún se aferraba a la hierba de la pampa cuando el primer grito cortó el silencio de la estancia. En el centro del vasto patio de tierra apisonada, una escena de horror sagrado aguardaba. Atado a la picota, el mismo poste de madera oscura pulido por el sufrimiento de tantos, estaba el cuerpo de don Alejandro, el estanciero, el amo de todo lo que la vista alcanzaba. Pero no era el hombre que todos conocían. Su poder, su arrogancia, su propia identidad le habían sido despojados, dejando atrás solo un pedazo de carne sacrificada. El silencio que siguió al grito fue más pesado y más profundo que cualquier sonido, el silencio de un mundo cuyo eje acababa de romperse violentamente. La causa de la muerte era inconfundible, una obra de arte de una ironía brutal. La espalda de don Alejandro era un lienzo de carnicería, una masa de carne destrozada y surcos profundos que se superponían en un patrón de furia metódica. Las heridas eran una firma que todos en esa tierra conocían y temían, pues eran las marcas exactas dejadas por el instrumento favorito de su poder. El hombre que había construido su reino sobre el miedo al látigo había en su última noche probado de su propia medicina con una dosis letal, transformando su cuerpo en un testamento de su propia brutalidad. Una lección final y terrible. Al pie de la picota, en el polvo manchado de sangre, yacía el arma del crimen, el látigo de cuero crudo de don Alejandro. La herramienta de su dominio, un apéndice de su brazo, ahora estaba huérfana, endurecida y oscura con la sangre de su propio amo. El cuero, que tantas veces había cantado en el aire antes de morder la piel de hombres y animales, ahora estaba quieto, un artefacto macabro que contaba la historia entera sin decir una palabra. No era solo el arma del crimen, era la confesión, el veredicto y la sentencia, todo en un solo objeto, el símbolo perfecto de una justicia que finalmente había sido invertida. Los esclavos, peones y capataces fueron reunidos en el patio, forzados a presenciar la escena. Sus rostros eran una mezcla de conmoción, miedo y, por debajo de todo, una chispa de admiración aterrorizada que nadie se atrevía a demostrar. La mayoría no podía mirar el cuerpo. Sus ojos estaban fijos en el suelo, en la punta de sus propias botas, en cualquier lugar que no fuera el espectáculo de poder deshecho frente a ellos. Eran la congregación silenciosa en una misa profana, testigos de un acto de retribución tan absoluto que parecía obra de un Dios vengativo y no de manos humanas. En medio de la multitud de cabezas gachas y miradas desviadas, solo una persona no vacilaba. Jimena, la amansadora de caballos, permanecía de pie, alta e inmóvil, sus ojos fijos en el cuerpo de don Alejandro. Su rostro, de rasgos indígenas y africanos, era una máscara de piedra, impasible. No había en ella la conmoción de los otros, ni el miedo, ni la satisfacción disimulada. Había solo una quietud profunda, la calma de una tormenta que finalmente había pasado, dejando el paisaje limpio. No estaba solo mirando, estaba confirmando que la deuda había sido pagada, que la balanza estaba equilibrada. No había testigos del crimen, no se había oído ningún sonido durante la noche. Para el mundo sería un misterio irresoluble, un acto de violencia fantasma que había surgido de las vastas y silenciosas llanuras. Pero para quien viera la mirada inquebrantable de Jimena, la mujer a la que don Alejandro más se deleitaba en humillar, la verdad era clara como el cielo de la pampa después de la lluvia. La pregunta que flotaba en el aire frío de la mañana no era ¿quién?, sino ¿cómo? ¿Cómo la víctima se había convertido en la verdugo? ¿Cómo la mano que tantas veces se había encogido bajo el látigo encontró la fuerza para empuñarlo con una furia tan aniquiladora? Antes de descubrir la terrible cadena de eventos que llevó a este momento, cuéntame aquí desde dónde estás viendo. Siempre es increíble saber hasta dónde resuenan estas historias. Para entender el odio que transformó a la domadora en la verdugo y al látigo en el instrumento de su justicia, debemos cabalgar hacia atrás en el tiempo, un año antes de esa fría mañana en la Banda Oriental. La estancia de don Alejandro era un reino de pasto y cielo, una extensión de tierra tan vasta que parecía tragarse el horizonte. Era un imperio construido sobre la subyugación. El ganado era marcado, los peones eran controlados con riendas cortas,
Y los caballos salvajes, los espíritus libres de la pampa, eran quebrados hasta que su voluntad se convertía en una extensión de la voluntad del estanciero. En ese mundo, la mayor virtud era la sumisión y el mayor pecado, la indocilidad. En este reino de voluntades rotas, Jimena era una anomalía. Nacida del encuentro prohibido entre una cautiva charrúa y un esclavo africano, era una hija de esa tierra en un sentido que ningún español jamás podría ser. Llevaba en su sangre el recuerdo de las llanuras abiertas de sus ancestros indígenas y la resiliencia forjada en el sufrimiento de sus antepasados africanos. Su espíritu no era el de una esclava de labranza, sino el de una criatura de la pampa, fuerte, silenciosa, observadora y sobre todo, indomable. Ella pertenecía a ese lugar, no al hombre que decía ser su dueño. Su oficio era un testamento de su naturaleza única. Era la amansadora, la domadora de caballos, un trabajo de coraje e intuición generalmente reservado a los más rudos y fuertes gauchos. Pero el método de Jimena era diferente. Donde los hombres usaban la fuerza, las espuelas y el látigo para quebrar el espíritu de un caballo, ella usaba la paciencia, la observación y un lenguaje silencioso de respeto. Ella no quebraba a los caballos, los convencía de aliarse con ella, creando una sociedad basada en la confianza, no en el miedo. Su habilidad era legendaria, una forma de magia que los otros no podían comprender. La fuerza de Jimena no estaba solo en sus músculos, sino en su alma. Aunque su cuerpo era legalmente propiedad de don Alejandro, su espíritu permanecía libre, galopando con las manadas salvajes bajo el cielo infinito. Encontraba su libertad en los momentos robados, en la sensación del viento en su rostro mientras cabalgaba, en la comunión silenciosa con un potro recién nacido, en la certeza de que entendía esa tierra y sus criaturas de una forma que su amo, con toda su riqueza y poder, nunca lograría. Esa libertad interior era su santuario, y también lo que la convertía en un objetivo. Don Alejandro era un hombre que se definía por su capacidad de dominar. Su identidad estaba entrelazada con la imagen del gran estanciero, el amo absoluto de su dominio. Se enorgullecía de ser el mejor jinete, el más implacable de los patrones. Para él, todo en el mundo se dividía en dos categorías: lo que se sometía a su voluntad y lo que necesitaba ser quebrado hasta que se sometiera. La existencia misma de algo o alguien que no podía dominar por la fuerza era una ofensa personal, un desafío directo a su masculinidad y a su poder. Él veía a Jimena no como la trabajadora más talentosa que poseía, sino como un insulto viviente. La habilidad de ella para domar a los caballos más salvajes con gentileza era una burla a su propia filosofía de vida, basada en la violencia y la subyugación. No podía aceptar que una mujer, una esclava de sangre salvaje, pudiera tener éxito donde sus mejores gauchos fracasaban. La conexión de ella con los caballos era una forma de poder que él ne controlaba y, por lo tanto, una que sentía una necesidad compulsiva de profanar y destruir. Su guerra contra ella era psicológica y sádica. No la castigaba por sus errores, sino por sus triunfos. Si lograba domar un caballo particularmente difícil, él inventaba una excusa para azotarla frente a todos. Era su manera de recordarle, y a todos los demás, su lugar. Era para decir que sin importar cuán talentosa fuera, seguía siendo su propiedad, un animal que podía marcar y herir por capricho. Cada latigazo era un intento de quebrar su espíritu, de hacerla llorar, de ver miedo en sus ojos desafiantes. La tensión entre los dos alcanzó su punto máximo con la llegada de un caballo que era el espejo del alma de Jimena. Era un magnífico semental negro, capturado en las llanuras, el líder de una manada salvaje. Era la encarnación de la pampa indómita, fuerte, orgulloso y absolutamente refractario a la violencia. Luchó contra el lazo, pateó y mordió, negándose a ser subyugado, su espíritu tan vasto y libre como la tierra de donde provenía. Don Alejandro se obsesionó con quebrar a ese caballo. Se convirtió en una cuestión de honor personal. Durante semanas, él y sus mejores hombres intentaron domarlo por la fuerza, usando todos los trucos brutales de su arsenal. Pero cuanta más violencia usaban, más salvaje se volvía el caballo. Se transformó en un símbolo del fracaso de don Alejandro,
una humillación pública que minaba su reputación como el mayor domador de la región. El caballo se negaba a ser rey, y eso enloquecía al rey de la estancia. Finalmente, en un acceso de rabia y frustración, don Alejandro declaró al semental un demonio inútil. Con un desprecio evidente, se volvió hacia Jimena y le dio la orden. La salvaje para el salvaje. Intenta tu brujería con él, pero cuando te rompa los huesos no vengas a llorarme. Le entregó el caballo no con la esperanza de que tuviera éxito, sino con el sádico deseo de que fracasara espectacularmente, de que la criatura que ella tanto entendía fuera la causa de su destrucción. Jimena aceptó el desafío en silencio. Se acercó al semental no como una domadora, sino como un igual. No entró en su corral, sino que pasó días sentada afuera, hablándole en voz baja, en la lengua casi olvidada de sus ancestros charrúas. No lo miraba a los ojos, una señal de desafío, sino que lo observaba con respeto. Estaba dejando que el caballo la conociera, no como una amenaza, sino como una presencia tranquila en el paisaje de su nueva prisión. Comenzó a traerle no solo heno, sino las hierbas y pastos más dulces que encontraba en las llanuras, los mismos que él comía en libertad. No se los arrojaba, sino que los dejaba cerca de la cerca, retrocediendo para que él pudiera acercarse por voluntad propia. El caballo, que solo había conocido la brutalidad y la coerción de los hombres, comenzó a observar a esa criatura de dos patas con curiosidad. Empezó a asociar su presencia no con el dolor, sino con la comodidad y la paciencia. El lazo de confianza se tejió hilo a hilo, en silencio y respeto. Un día, ella extendió la mano, y él, tras dudar, rozó su hocico contra ella. A partir de ese momento, se formó una alianza. Eran dos espíritus salvajes, atrapados en el mismo mundo de cercas y látigos, que se reconocían. Jimena no estaba domando un caballo, estaba haciendo un amigo, encontrando un pariente en la única criatura que entendía su lenguaje silencioso de orgullo y libertad. El día que lo montó por primera vez fue un espectáculo que silenció la estancia. Lo hizo sin silla, sin freno. Simplemente se subió a su lomo, y el caballo, en lugar de rebelarse, la aceptó. Juntos galoparon por la pampa, no como jinete y montura, sino como dos partes de un mismo ser, una visión de armonía y poder que ninguno de los hombres de don Alejandro jamás podría alcanzar. Eran el viento, la hierba y el cielo, la personificación de la libertad. Don Alejandro observó todo desde la terraza de la casa grande, y lo que vio lo llenó de una furia venenosa. La escena no era solo un triunfo de la habilidad de Jimena, era su humillación final. La lealtad del caballo hacia ella era un rechazo público de todo lo que él representaba. El amor del animal por la esclava era una traición. No vio la belleza de su conexión. Vio solo un desafío a su autoridad, un motín de dos seres que se negaban a ser quebrados, y decidió, en ese momento, que si no podía poseer ese espíritu, lo destruiría. La armonía entre Jimena y el semental negro fue una paz breve y hermosa, un poema susurrado en medio de una prosa de violencia. Al día siguiente de su cabalgata triunfal, una quietud siniestra descendió sobre la estancia. Don Alejandro no gritó, no castigó, y ese silencio era más amenazador que cualquier látigo. Su humillación se había transformado en un veneno frío que ahora corría por sus venas, buscando una salida. Pasó la mañana observando a Jimena y al caballo a distancia, sus ojos pequeños y duros, calculando la manera más eficaz no solo de castigar, sino de aniquilar el lazo que tanto lo ofendía. Necesitaba destruir el símbolo de su derrota de una forma que reafirmara su poder absoluto. Al mediodía convocó a sus capataces más leales y brutales. La orden fue dada en voz alta, en el patio central, para que todos los esclavos y peones pudieran oírla. El semental negro, declaró, era un animal inservible y peligroso, pues su lealtad estaba corrompida y no servía al propósito de la estancia. Por lo tanto, como un ejemplo para todos, tanto hombres como animales, de que la desobediencia no sería tolerada, el caballo sería sacrificado. La mentira era transparente. Todos allí habían sido testigos de la magnificencia y la obediencia del caballo a Jimena. Entendieron que la sentencia no era para el animal, sino una ejecución por delegación, destinada a golpear el corazón de Jimena.
Jimena, que estaba cuidando a los otros caballos en el establo, escuchó la proclamación y su mundo se congeló. Corrió al corral del semental intentando interponerse entre los hombres y el animal, suplicando, argumentando que el caballo era el mejor que la estancia había tenido jamás, pero sus ruegos fueron inútiles. Fue agarrada por 2 hombres, sus brazos torcidos dolorosamente hacia atrás y forzada a mirar. Otros enlazaron al semental, que, sintiendo el miedo y la violencia en el aire, luchó con la furia de un demonio, pero la fuerza bruta de los números lo subyugó. Fue arrastrado, relinchando de pánico, hacia el centro del patio. El destino que don Alejandro eligió para el caballo fue una obra de crueldad calculada. No lo mató con un disparo rápido y limpio. Lo arrastró a la picota, el mismo poste donde se castigaba a los esclavos. Con inmensa dificultad, sus hombres ataron al aterrorizado animal al poste de madera, transformando el símbolo de la justicia humana en un altar para el sacrificio de un animal. El acto era una profanación, una declaración de que en sus dominios no había diferencia entre hombre y bestia. Todos eran objetos a ser quebrados por su voluntad. Con el caballo atado e indefenso, don Alejandro caminó hacia donde Jimena estaba sujeta. En sus manos sostenía su pesado látigo de cuero crudo. Se detuvo frente a ella, el rostro contorsionado en una sonrisa de triunfo sádico. «Tú les enseñas a los caballos a faltarle el respeto a su amo», gruñó la voz baja y venenosa. «Ahora te enseñaré lo que les pasa a las cosas que amas cuando me desafían. Mira bien, esta lección es para ti». Con eso, se dio la vuelta y caminó hacia el semental, dejando a Jimena para que presenciara el asesinato de su único amigo. Lo que siguió fue una tortura. Don Alejandro comenzó a azotar al caballo no con la intención de disciplinar, sino de destruir. Cada golpe del pesado látigo rasgaba la piel negra y lustrosa del animal, dejando surcos rojos que rápidamente comenzaron a sangrar. El semental, atado e incapaz de huir o luchar, soportó los primeros golpes en un silencio atónito, su cuerpo temblando de dolor y confusión. Sus relinchos, antes un grito de guerra salvaje, se convirtieron en un lamento de pura agonía que resonó por la vasta y silenciosa pampa. Jimena, forzada a mirar, sintió cada golpe como si fuera en su propia piel. Las cicatrices en su espalda parecían arder en simpatía. Conocía ese sonido, el silbido del cuero en el aire, el impacto húmedo en la carne. Lo había soportado innumerables veces, cerrando su mente, retirándose a un lugar interior donde el dolor no podía alcanzarla. Pero ahora no podía retirarse. Estaba viendo su propio sufrimiento infligido a una criatura inocente y noble, un espíritu que había prometido proteger. La represa de su resistencia comenzó a agrietarse. El estanciero estaba en un frenesí, su respiración pesada, el sudor corriendo por su rostro. Ya no estaba castigando a un animal, estaba en una batalla contra el espíritu indomable que el caballo y Jimena representaban. Cada latigazo era un intento de borrar la humillante imagen de ella cabalgando libremente, de reafirmar que él era el único amo, el único quebrantador de almas. El látigo subía y bajaba a un ritmo implacable, transformando el cuerpo del magnífico animal en una masa de carne ensangrentada y temblorosa. Finalmente, con un último relincho que fue más un suspiro, las patas del semental cedieron. Se desplomó en el suelo, su cuerpo convulsionando, la sangre brotando de decenas de heridas. Su ojo grande e inteligente, antes lleno de fuego y orgullo, se encontró con el de Jimena por un último momento, una mirada de confusión y dolor, antes de que la luz se apagara para siempre. El noble corazón del espíritu de la pampa dejó de latir. Un silencio mortal cayó sobre el patio, roto solo por la respiración jadeante de don Alejandro. Satisfecho, exhausto, don Alejandro arrojó el látigo ensangrentado al suelo. Se volvió hacia Jimena, una sonrisa de pura maldad en sus labios, esperando ver el resultado de su lección. Esperaba lágrimas, sollozos, la visión de un espíritu finalmente quebrado. En cambio, encontró algo que le heló la sangre en las venas. Los hombres que la sujetaban la soltaron, y ella no cayó. Permaneció de pie, erguida, y lo miró a los ojos. La mujer que lo miraba no era la misma. La represa de su sufrimiento no solo se había roto,
había liberado un tsunami. El dolor, la tristeza, la humillación de toda una vida se fusionaron en ese instante en una única emoción pura y primordial, una furia tan vasta y fría como el cielo nocturno de la pampa. Las lágrimas que no caían de sus ojos se habían convertido en hielo en su alma. La lección de don Alejandro había tenido el efecto contrario. No la había quebrado, la había liberado de su último grillete, el miedo a perder algo que amaba. Sus ojos, que él siempre había visto como desafiantes, pero contenidos, ahora eran diferentes. Eran los ojos de una depredadora, los ojos de sus ancestros charrúas antes de una cacería. Ya no había dolor en ellos, solo propósito. En ese momento, en el patio ensangrentado, junto al cuerpo de su amigo, Jimena, la esclava, murió. Y en su lugar nació una cazadora. Don Alejandro, en su arrogancia, no entendió lo que veía, pero sintió un escalofrío de un miedo que no conocía. Sin decir una palabra, Jimena se dio la vuelta y caminó hacia el cuerpo del caballo. No lloró. Sus acciones eran metódicas, rituales. Con una fuerza que parecía venir de las profundidades de la tierra, comenzó a arrastrar el pesado cuerpo del animal lejos de la picota, hacia un pequeño bosquecillo de árboles en las afueras de la estancia. Nadie se atrevió a detenerla. Su silencio y su determinación eran una fuerza que nadie quería desafiar. Pasó el resto del día cavando. Con sus propias manos y una pala, abrió una tumba para su amigo. Cada palada de tierra que removía era un juramento. Cada músculo dolorido en sus hombros era un recordatorio. El luto se estaba transformando en un plan. El dolor se estaba canalizando hacia una estrategia. La justicia, sabía, no sería un ruego a Dios o a otros hombres. Tendría que venir de sus propias manos. Y tendría que ser tan directa, física y brutal como el crimen que la inspiró. Mientras la tierra se acumulaba, el plan tomó forma en su mente. No sería un veneno en la comida, ni un fuego en la noche. Eso era cobarde, indirecto. La ofensa había sido personal, una confrontación de voluntades, y la venganza también tendría que serlo. Necesitaba enfrentarlo, hombre a hombre, o mejor, criatura a criatura. Necesitaba arrastrarlo de su pedestal, de encima de su caballo, y traerlo al suelo, a la tierra, su dominio. Su mente se volvió hacia las armas de su pueblo, el cuchillo, el arco y la más elegante de todas, las boleadoras. 3 piedras unidas por tiras de cuero, un arma de caza diseñada para derribar presas a alta velocidad, enredándose en sus patas. Era la herramienta perfecta, no para matar, sino para desarmar, para derribar al jinete de su montura, para neutralizar la principal ventaja de su enemigo. Don Alejandro, a pie, era solo un hombre, y a un hombre, sabía ella, podía quebrarlo. Conocía su rutina. Todas las tardes, al atardecer, cabalgaba solo a un barranco remoto en el límite de la propiedad para revisar un rebaño. Era un hábito nacido de su arrogancia, de su creencia de que era el amo intocable de esas tierras. Nunca llevaba guardias, pues no temía a nada. El barranco, con sus paredes estrechas y sus sombras largas, sería el lugar de la emboscada. Su rutina sería su sentencia de muerte. Después de enterrar al caballo, cubriendo la tumba con piedras, Jimena regresó al área de los establos. Se sentó y, de las tiras de cuero que usaba para reparar arneses, comenzó a trenzar unas nuevas boleadoras. Sus manos se movían con una habilidad ancestral, cada nudo apretado con una precisión mortal. Los otros peones y esclavos la observaban desde lejos en un silencio temeroso. No veían a una mujer trenzando cuero, veían a una diosa de la muerte tejiendo el destino. El aire en la estancia vibraba con una tensión palpable. Jimena ya no era una figura de lástima o de desprecio. Se había convertido en un tótem de una furia contenida, una depredadora afilando sus garras a la vista de todos. Su silencio era el silencio del cazador a la espera, la calma antes del ataque. Todos sentían que la sangre del caballo no había saciado la sed de esa tierra. Al contrario, solo había despertado un apetito por más. El plan estaba listo, el arma estaba lista y la cazadora estaba lista. La transformación estaba completa. La mujer que amansaba caballos con gentileza ahora se preparaba para cazar a un hombre con una violencia calculada. Don Alejandro, en su intento de destruir el espíritu de ella,
había, en realidad, liberado algo mucho más antiguo y salvaje. Había transformado a su víctima en su predestinada verdugo, y el atardecer se acercaba. Ahora que el plan está en marcha, quiero saber, ¿qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios. Es fascinante leer cada perspectiva. El sol de la tarde comenzó a sangrar en el horizonte, pintando el cielo de la pampa con tonos de naranja y púrpura, los colores de un moretón. Escondida entre las rocas y la hierba alta que flanqueaban la entrada del barranco, Jimena esperaba. Se había vuelto parte del paisaje, su cuerpo inmóvil, su respiración lenta y controlada, en perfecta sintonía con la tierra que la acogía. Ya no era la esclava de la estancia, era una cazadora en su territorio, una depredadora aguardando el paso de su presa. El viento soplaba, trayendo el olor a polvo y ganado, y susurraba en sus oídos los cantos de guerra de sus ancestros, preparando su espíritu para lo que estaba por venir. El tiempo de soportar había terminado, el tiempo de cazar había llegado. En sus manos sostenía las boleadoras recién trenzadas. El cuero era áspero y fuerte, y el peso de las 3 piedras envueltas en cuero en sus extremos era un peso reconfortante y mortal. Aquella no era una herramienta de trabajo, sino un arma de sus antepasados, un legado de un tiempo en que su pueblo era libre y soberano en esas llanuras. Cada nudo que había apretado más temprano era un nudo de rabia, cada trenza, una promesa de venganza. Al girarlas lentamente, sintiendo su equilibrio, no solo empuñaba un arma, estaba invocando al espíritu de sus ancestros guerreros para que guiaran su brazo y aseguraran que su lanzamiento fuera certero. Entonces lo oyó, el sonido rítmico de cascos acercándose, el sonido de la arrogante rutina de su verdugo. Don Alejandro cabalgaba hacia el barranco, exactamente como lo hacía todos los días al atardecer. Cabalgaba erguido en su silla de montar cara, el sombrero de ala ancha sombreando su rostro, la personificación del poder y el dominio. Miraba su ganado con aire de posesión, completamente inmerso en su papel de amo del universo, ajeno al hecho de que cabalgaba directamente hacia una emboscada, hacia un tribunal donde él no era el juez, sino el acusado, y la sentencia ya había sido decidida. En el momento en que pasó por su escondite, Jimena se levantó en un movimiento fluido y silencioso, una sombra que se materializa desde la tierra. En un instante, estaba de pie, girando las boleadoras sobre su cabeza. Las piedras zumbaban en el aire, un sonido sibilante y mortal que cortó la quietud del atardecer. Por una fracción de segundo, don Alejandro la vio, pero su cerebro, lento por la sorpresa, no pudo procesar la imagen. No vio a la esclava que humillaba, sino una aparición aterradora, una diosa de la venganza surgida del suelo para cobrar una deuda antigua. Con una precisión nacida del instinto y de toda una vida de práctica ancestral, lanzó el arma. Las boleadoras volaron por el aire como una garra de 3 dedos y se enredaron con una eficiencia brutal en las patas traseras del caballo de don Alejandro. El animal, un corcel de raza entrenado para la velocidad, fue tomado por sorpresa. Sus patas se cruzaron y se desplomó con un relincho de pánico y dolor, cayendo violentamente de lado y rodando en el suelo polvoriento. El jinete, el símbolo del poder del estanciero, fue arrancado de su pedestal de cuero y metal. Don Alejandro fue arrojado de la silla con una fuerza tremenda, aterrizando torpemente a varios metros de distancia. El impacto lo dejó sin aire y aturdido, con la cabeza palpitando. Antes de que pudiera recuperar el aliento, antes de que pudiera siquiera pensar en sacar el cuchillo de su bota o la pistola de su cinturón, una sombra cayó sobre él. Jimena estaba allí, de pie sobre él, su silueta recortada contra el cielo moribundo. La mirada en sus ojos no era de rabia caliente, sino de una furia fría y concentrada, la furia de una fuerza de la naturaleza. La lucha que siguió fue corta y unilateral. Don Alejandro, aunque era un hombre fuerte, estaba herido, desorientado y en desventaja en el suelo. Intentó levantarse, pero Jimena se abalanzó sobre él con la velocidad de un jaguar. Su fuerza, alimentada por una vida de trabajo pesado y por la adrenalina de la venganza de toda una vida, era sobrehumana. No luchó como una mujer, luchó como un animal acorralado que finalmente se libera, usando sus puños,
sus rodillas, su peso, para someterlo por completo. La tierra, el suelo, era su dominio, y en él ella era la más fuerte. Con él inmovilizado bajo su peso, lo desarmó metódicamente. Le arrancó el cuchillo de la bota y lo arrojó lejos. Tomó la pistola de su cinturón y la descargó en el suelo. Y entonces, el acto más significativo de todos, fue hacia el caballo caído y desenredó el látigo que estaba enrollado en la silla. Al sostener el familiar mango de madera, el instrumento de su propia tortura, la transferencia de poder fue completa y absoluta. Ahora poseía la fuente de su dolor. Al verla con el látigo en la mano, don Alejandro, por primera vez en su vida, conoció el verdadero sabor del miedo. Pero su venganza no sería rápida. El barranco era un lugar demasiado privado, demasiado misericordioso para la justicia que planeaba. Con una cuerda que había traído, le ató las manos firmemente. Luego, con una fuerza brutal, lo puso en pie y comenzó a arrastrarlo de vuelta por el camino que había venido. Fue una larga marcha de humillación. Él tropezaba, caía, su arrogancia deshaciéndose a cada paso en el polvo, con cada tirón de la cuerda. Ya no era un estanciero, era un prisionero, siendo llevado a su juicio por la mujer que consideraba menos que un animal. Llegaron a la estancia bajo el manto de la oscuridad. El lugar estaba en silencio, la mayoría de los trabajadores ya recogidos en sus barracones. Nadie presenció la escena fantasmal. La esclava, alta y silenciosa, arrastrando a su amo derrotado por el patio. Lo llevó directamente al centro, al terreno sagrado de su dolor, a la picota que todavía olía a la sangre de su caballo. Ese no era solo un poste de castigo, era el altar donde se enseñaría la lección final de don Alejandro, la lección que él había iniciado y que ella ahora concluiría. Con una fuerza que parecía imposible, lo levantó contra el poste de madera. Él intentó luchar, pero su espíritu ya estaba roto por el miedo y la humillación. Lo ató con la misma cuerda, con los brazos estirados por encima de la cabeza, la espalda desnuda y expuesta, en la misma posición en la que él había atado a tantos otros, en la misma posición en la que había atado al semental negro. La inversión era total, una pesadilla hecha realidad. El amo estaba ahora en el lugar del esclavo, indefenso y a merced de su víctima. El acto final de la justicia poética estaba preparado. Don Alejandro, atado y tembloroso, miraba por encima del hombro a la mujer que se acercaba. Ximena se detuvo a unos pasos de distancia, la débil luz de la luna iluminando su rostro impasible. En su mano, el pesado látigo de cuero se balanceaba suavemente, como la cola de un depredador antes del ataque. No dijo nada. Su silencio era la sentencia. El aire frío de la noche vibraba con la promesa de dolor, y por primera vez el dolor sería justo. El tiempo del juicio había llegado. La noche en la pampa era fría y sin testigos. Ante la picota, la escena de la inversión de poder estaba completa. Don Alejandro, el amo, estaba atado, indefenso, en el lugar donde tantas veces había distribuido el dolor. Ximena, la esclava, estaba de pie ante él, no con un cuchillo o un arma de fuego, sino con la extensión misma de su voluntad, su látigo. Levantó el pesado látigo de cuero, el movimiento familiar, pero el propósito, enteramente nuevo. El primer chasquido en el aire quieto no fue un sonido de castigo, sino el de una sentencia siendo leída. «Esto es por el caballo que asesinaste», dijo, su voz baja y fría como el acero, y el primer golpe aterrizó, arrancándole un grito de conmoción y dolor. No fue un ataque frenético, sino una liturgia de retribución, un ajuste de cuentas metódico. Cada golpe tenía un nombre, un recuerdo. «Esto es por cada cicatriz en mi espalda», decía, y el látigo cantaba. «Esto es por mis hermanos que murieron de agotamiento bajo tu mando». El látigo respondía: «Esto es por mis ancestros charrúas, dueños de esta tierra que robaste». El cuero mordía profundo. Don Alejandro, que había pasado la vida creyendo en su superioridad, fue forzado a escuchar el catálogo de sus pecados, cada uno de ellos puntuado por una agonía que ahora entendía perfectamente. Suplicó, maldijo, intentó apelar a la piedad que él mismo nunca había demostrado. La llamó salvaje, demonio, animal, y con cada insulto ella respondía con otro golpe, despojándolo no solo de su piel, sino de su arrogancia
capa por capa. No solo lo hería, lo estaba desmantelando, quebrando al hombre de la misma forma que él quebraba a sus criaturas, hasta que solo quedaba la esencia de su miedo. La sesión de tortura continuó hasta que sus gritos se convirtieron en gemidos, y los gemidos en un silencio borboteante. No se detuvo hasta que su cuerpo quedó inerte contra las cuerdas, su corazón silenciado por el mismo terror que tanto le gustaba inspirar. El hombre que vivió por el látigo había muerto por él. Con la justicia ejecutada, la furia que la había impulsado se disipó, dejando atrás un vasto y silencioso vacío. Ximena dejó caer el látigo en el polvo ensangrentado. Miró el cuerpo de su verdugo por un momento, no con triunfo, sino con la finalidad de un ciclo cerrado. Su guerra personal había terminado. Sabía que no podía quedarse. Su acto no había sido el inicio de una rebelión en la estancia, sino el fin de su propia esclavitud. Su venganza le había dado solo una cosa: la oportunidad de huir, de reclamar la libertad por la que acababa de matar. Se dio la vuelta, dejando el cuerpo atrás como un monumento a su paso. Con pasos firmes, caminó hacia los establos. Había decenas de caballos allí, pero solo tenía ojos para uno: un joven y poderoso semental alazán, hermano de sangre del caballo negro que don Alejandro había asesinado. Hubo una conexión inmediata entre ellos, un reconocimiento en sus ojos. La misma nobleza, el mismo espíritu salvaje. Al tocarlo, no sintió solo la promesa de velocidad para su huida, sino la continuidad de un lazo que la muerte no había podido romper. Este caballo no sería solo su montura, sería su compañero, el heredero del espíritu de su hermano caído. Con la eficiencia de quien ha pasado toda la vida haciendo eso, lo ensilló. No tomó nada de la estancia más que un cuchillo, una cantimplora de agua y una bolsa de carne seca. No estaba robando, estaba tomando el pago por una vida de trabajo no remunerado. Montó en el semental y sin una sola mirada hacia atrás, hacia la picota o hacia el barracón donde había sufrido durante tanto tiempo, lo incitó a galopar. Juntos, mujer y caballo se lanzaron a la oscuridad de la pampa, no como fugitivos, sino como una leyenda naciendo, desapareciendo en la vasta noche como si hubieran sido tragados por la propia tierra. Su huida no fue sin rumbo. Cabalgó hacia el sur, guiada por las estrellas y por las historias que había oído a los peones sobre los vientos de rebelión que soplaban en la banda oriental. Era la época de José Artigas, el líder carismático que unía a gauchos, indígenas y esclavos fugitivos en un ejército popular contra el Imperio español. La venganza personal de Ximena estaba a punto de fusionarse con una lucha mayor, su búsqueda de libertad individual uniéndose a una guerra por la libertad de un pueblo. No solo huía, cabalgaba hacia su verdadero destino. En la estancia, el descubrimiento del cuerpo de don Alejandro y la desaparición de Ximena crearon una historia que nadie podía probar, pero que todos sabían que era cierta. La noticia de su acto de venganza galopó más rápido que cualquier caballo, extendiéndose por las fogatas de los gauchos, por las aldeas charrúas y por los barracones de toda la región. La historia fue contada y recontada, creciendo con cada narración, transformando a una mujer desesperada en una figura mítica, un espíritu de la pampa misma que se había levantado para castigar a los tiranos. Le dieron un nombre que hacía eco de su coraje y de su arma: la Amazona del Látigo. Contaban que era un fantasma que cabalgaba en las noches de luna llena, cazando a estancieros crueles. Decían que podía hablar con los caballos y que el viento era su aliado. Su historia dejó de ser el relato de un asesinato para convertirse en una parábola sobre la justicia, un cuento con moraleja para los opresores y una chispa de esperanza para los oprimidos, la prueba de que el poder de los amos no era absoluto. El legado de su acto fue profundo. A diferencia de otras revueltas que eran rápidamente aplastadas, la venganza de Ximena había sido un éxito individual y rotundo. No había intentado liberar a todos, pero al liberarse a sí misma de forma tan espectacular, inspiró innumerables actos de desafío. La imagen de ella, una esclava, empuñando la herramienta de su opresor para destruirlo, se convirtió en un símbolo poderoso. Enseñó que las armas del enemigo podían volverse contra él, que la sumisión no era la única opción. El simbolismo de su acción fue lo que la hizo inmortal.
El látigo era la línea que separaba al amo del esclavo, la personificación del dolor y la humillación. Al tomarlo y usarlo como instrumento de justicia, Jimena no solo mató a un hombre, destruyó la lógica de su mundo. Demostró que aquel que inflige el dolor también puede sentirlo, y que la mano que recibe el golpe puede, un día, ser la misma mano que lo devuelve, con intereses. Las autoridades españolas la cazaron durante años, pero la pampa es vasta y no entrega fácilmente a sus hijos. Jimena nunca fue encontrada. Se disolvió en el paisaje, en su propia leyenda, quizás uniéndose a las fuerzas de Artigas, quizás viviendo libre entre los últimos de su pueblo. Se convirtió en un espíritu, una historia contada para asustar a tiranos e inspirar a guerreros, una prueba de que la verdadera libertad nace en el momento en que se decide no tener más miedo. Nunca la encontraron, pero su historia galopó más rápido que cualquier caballo, convirtiéndose en un himno silencioso para todos los que vivían bajo el chasquido del cuero. Si esta historia de justicia y consecuencia también te conmovió, no te la guardes solo para ti. Jimena, la mujer que domaba bestias, enseñó a los hombres que la opresión lleva dentro de sí la semilla de su propia destrucción. La leyenda de ella es un recordatorio de que ningún amo está seguro mientras el látigo que usa para herir pueda ser empuñado para hacer justicia. Deja tu like, comparte y suscríbete para acompañar más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado.